¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al primer capítulo de Elder Scrolls Redguard, un juego seguramente bastante inusual en toda la saga de Elder Scrolls. Más de uno seguramente no lo conocerá y los que lo conocen seguramente no van a tener buenos recuerdos de este Elder Scrolls, ya que rompe un poco con lo convencional de lo que conocemos como un Elder Scrolls, ya sea como Oblivion, Skyrim, Morrowind, Daggerfall o hasta incluso Arena. Este es un juego que sale en plena hegemonía de las consolas, es un juego muy consolero, muy de aventura, no tenés tintes de RPG y cosas profundas como quizás lo tiene Morrowind o como lo tuvo Daggerfall, sino que se orienta un poco más a la habilidad de jugador en torno a la solución de problemas, al hecho de tener un mapa más o menos abierto e ir resolviendo misiones que nos van a ir dando en el camino. Es un Elder Scrolls muy cortito, por eso decidí subirlo. Va a ser seguramente el único gameplay de Redguard completo en español que ustedes van a poder encontrar en toda la red de YouTube, al menos hasta el día de la fecha. Y subándolos a todos los otros Elder Scrolls que he subido, nos faltaría solamente Baldur's Gate para completar toda la saga, que seguramente lo vamos a estar subiendo dentro de poquito. Así que bueno, yo les doy la bienvenida, vamos a empezar. Los controles no los voy a cambiar, voy a usar los que tienen, son un poco toscos. Yo les voy a mostrar antes de empezar. Los controles son estos, no se usa ni WASD porque después el WASD hay que usarlo para todo, o sea, no determina esto, digamos que estas opciones de acá se usan tanto para el juego como para lo que es la interfaz, así que no la voy a cambiar y lo voy a dejar como está. En cuanto a lo demás, el juego inició así como lo ven porque estuve haciendo un par de pruebas de grabación y sonido, pero la idea es poner nueva partida. Yo voy a dejar de hablar, vamos a ver la cinemática y arranca oficialmente la serie de Elder Scrolls Redguard. It is late in the Second Era, a time of war, as the empire of Tiber Septim sweeps through the kingdoms of Tamriel in a glorious bid for conquest. Septim is opposed on all sides, but never more fiercely than by Hammerfell, the ancestral home of the Red Gods. The High King of Hammerfell, Thasard II, resists the imperial invasions even as he sees other kingdoms crumble. Until at last, without warning and surprisingly devoid of court treachery, death takes its full measure. With its High King dead, Hammerfell is crippled, plunging into a bloody civil war between the crowns, fighting for their homeland's continued sovereignty, and the forebears, who have finally accepted the Emperor's rule. The crowns, led by the heir to Thasard, Prince Ator, are continually victorious, spilling the blood of the forebears across Hammerfell's sands. From his seat of power in the port city of Stros Makai, Prince Ator slowly reunites his father's unraveled kingdom. Feeling their impending defeat,
the forebears sign a pact with the Emperor, allowing him to bring his armies in, crush the crowns, and rule Hammerfell as his own. Tiber Septim's armies prove too much for the proud Red God crowns. Tiber Septim sends his best commander, Lord Richten, to Stros M'Kai to close the grip on Prince Ator and the crowns. The prince rallies his forces for one last stand. Knowing that Hammerfell's sovereignty is at stake, the crown forces match the might of the Empire, meeting them in the harbor of Stros M'Kai for the final battle. The fighting is fierce. Lord Richten, having seen the prince's victories at sea before, decides to bring his last resource to the fore. The dragon, Nathalilagus, proud jewel of the Imperial crown. Ator commands his archers to ready their weapons, but is struck down himself by Richten's assassin, felled by an arrow whose poison spreads too fast. Ator's wizard attempts to save the prince, but the dragon ends his magic and the crown's hope for victory in a single fiery breath. Having conquered the crowns, the Emperor's forces claim rule over all of Hammerfell. Imperial garrisons are stationed at every city, and Richten himself is named provisional governor of Stros M'Kai. Months pass. The Red Guards of Hammerfell, both crown and forebear, learn to live under the new Imperial rule, and Tiber Septim extends his reach into the rest of Tamriel. It is only through fate that any of this will come to concern our hero, Cyrus, a Red Guard who long ago left Hammerfell to wander the borderlands of the Empire. Krymie, Cyrus, eto forwakecher okodor. Let's make this short, Sarathra. I've got work to do. Balizihataratami. Ficho. I leave with Duardin's men in an hour. Renrigi intnor. Hoko o imperial ja. Iko pofam rototvelk. You should know you got me the job. Tragir. Sratra kol kotero to Hammerfell. Boshe in rot. The seal is broken. Sratra warregat. Yeah, I bet you were. Nuko Duardin. Sratra X Kyle. Izara. Rolita dek kaudor. I need a ship. To board the koi Sratra Nakovik Warabarashi. Money, too. Sri Duardin ja. Epako ja Srik. Pur Sratra kadoiliter beko. We haven't spoken in 10 years. There was trouble. Kakatar. I killed her husband. Hammerfell's prodigal son, Cyrus, returns to the province of his birth. He buys passage to the island of Stros M'Kai in the hopes of rescuing his sister, Izara. Get below is what the pilot said to the wet-eared knaves before him. The Restless League is claiming this cargo. Said the other with cruel clarity. Probably wouldn't make a difference if I told you I had no time for this. This is about Red Guard honor, boy. Stand aside. Yes, a doubtful notion it is. Piracy and politics. But there you have it. Never been much for politics. In my day, piracy was honest work. Don't be a hero, boy. Where's the money in that? And yea, verily, by his bravery they were impressed for a scant few seconds. Muy bien, excelente. Eso fue la introducción, bastante larga. Ahora toca combatir. Nos movemos con las flechas, con control blandimos la espada. Ojo que acá hay que saber cómo moverse.
O sea, yo aprieto todo el tiempo, pero debe haber alguna mecánica que yo no estaría entendiendo. Ah, bueno, listo, ya está. Ahí está. Cyrus! Captain, good to see you back in command. Ah, please call me Brennan. You disposed of those ruffians so quickly, I had no time to retrieve my sword from my cabin. That's so, hmm? Look, over there. Bien, vamos a dejar las charlas para que se entienda este juego realmente, la historia que tiene y el lore que tiene. Básicamente pertenece a lo que es Legends, o sea, unas historias cortas. Por ejemplo, acá entendemos que él tiene que ir a rescatar a su hermana secuestrada, con la cual no se hablaba hace mucho porque le mató al esposo por vaya a saber qué razón. Mientras hay una guerra, o había una guerra entre el Imperio y lo que serían la zona de Hammerfell. Pero eso lo vamos a ir viendo mientras estamos avanzando en el juego. Así que vamos a oficialmente empezar. Vamos a empezar en un puerto. Ahí estamos, llegando al muelle. Como pueden ver, es un juego, como se le suele llamar, es como un Daggerfall 2.5, un Morrowind 0.5, como el intermedio entre ellos dos. Lo mismo Battlespire. Gráficamente no le exijan mucho, es un juego que está hecho así muy basicón. I hope this letter finds your hands, friend. My latest travels have brought me to Stros Mackay, and no one here has seen your sister for 3 months. I fear the worst. I feel obligated to stay for a few weeks. I'll be at the Dragon Tail Inn should you return. Tobias. Muy bien, excelente. La carta nos dice que vayamos a la taberna del dragón no sé cuánto, que está por allá, para hablar con Tobias y ver qué pasó con nuestra hermana que desapareció hace 3 meses. Primero voy a hablar con él. Ah, Cyrus. And how do you do? Brennan, can I have a minute? Anything for your like, Cyrus. Muy bien, y ahí tenemos un par de opciones, entre ellos, por ejemplo, hablar de nuestra I hermana. am looking for my sister Izara. Perhaps you have heard of her. I'm afraid not. Before the Empire cleaned things up, Stros Mackay Desde que el Imperio was a limpió todas las pirate cosas, Stros haven, Mackay fue una avoided guarida de by piratas, honest merchants like myself. esquivado por los mercaderes honestos como yo. Muy bien. Liga de The piratas. pirates who attacked us spoke of a restless league. Have you heard of them? Other captains tell me the remaining banditti have organized themselves against the Empire's crackdown on Que se smuggling organizaron and básicamente en piracy. una liga contra el Imperio y eso. Stros Mackay es la How has ciudad. Stros Mackay fared under its new imperial masters? The locals are still chafing at the bit, but in time, Bien, los que they vienen will come acá to vienen appreciate the benefits of membership in No. the Empire. para ver los beneficios de That's ser so, parte del Imperio, básicamente. Bueno, Dragon Tail es la taberna. I am meeting a friend at the Dragon Tail. Can you direct me? I can't recommend it, but it's the only drink hole in this godforsaken town. Es el único lugar para beber en este lugar olvidado de Dios. Sigue Sigue hasta el puente, anda a la derecha, cruza la puerta y bueno, ahí estará. Muy bien, Imperio, a ver qué dice. The Empire has done well in its conquest of Hammerfell, you think? Absolutely. No offense, but Hammerfell Sin ofender, pero is in need of Hammerfell some necesitaba algo law de ley y and orden. order. Claro, porque había muchos líos internos entre guerras, entre nobles, digamos, de una vez que muere el rey oficial, el gran rey de Hammerfell. It seems the Empire has not eliminated all the pirates from Stros Mackay. Apparently so. They've become bold, attacking a ship so far into Hunting Bay. But give it time. The Básicamente es la Empire charla has de only saber been here por a qué few pasa que el months. Imperio no ha eliminado a todos los piratas. Thanks. We'll talk later. Pero bueno, que están en eso. Muy bien, excelente. Hemos hablado con nuestro primer personaje. Como pueden ver, se maneja con las flechitas. Un poquito tosco. No hay nada que nos permita ver cosas. Encima con control sacamos la espada. Con la S guardamos la espada. Acá tenemos un guardia imperial. Ahí está, podemos hablar con él o no. Y acá debería haber una mujer que se pasea por este lado, que es un NPC que nos da información. A ver si la puedo encontrar. Jugar así como se llama controles de tanque es un poco rancio, pero bueno, es lo que hay. Pero tendría que haber una mujer acá, a ver si quizás la encuentro afuera. Ojo igualmente con salir porque no estamos medio preparados como para estar saliendo por ahí. Bueno, no sé, no encuentro el NPC de la mujer, medio raro. Como pueden ver, los FPS caen un poco, pero eso es por un tema de emulación. Voy a ver si lo puedo corregir, pero la verdad que no, tampoco es que esté tan mal. Bueno, no encuentro a la mujer. Acá tenemos lo que parece ser un herrero, un mercader. Vamos a hablar con este gordo. Hey there, sailor. Can I have a word with you?
Greetings, stranger. What can I do for you, friend? The question is, what can I do for you? The young stranger in Me town, encanta ese fearless, NPC hecho. footloose, and fancy-free, a little light of purse, perhaps? I have a proposition that may appeal, but first allow me to introduce myself. Kataro, contractor Soy of Stros contratista. Mackay, at your Muy bien. service. Saris. Charmed. Muy bien, excelente. Vamos a preguntarle por nuestra hermana. I wonder if you know my sister, Izara. I've come to Stros Mackay to find out what's happened to her. I'm afraid I don't know her. No la I'm just conozco, a soy simple solamente un working hombre de man. trabajo. You might try Dreekius up at the Dragon Está con Tail. Dreekius en Pretty much Dragon everyone in Tail, Stros ok. Mackay passes through his door eventually. Ok, perfecto. Vamos a seguir preguntándole cosas, más que nada sobre su I ocupación. haven't been in Hammerfell since before the war. How do you like being a citizen of the Empire? Sure beats war, my young friend. I won't lie to you, though. Hard to find honest labor these Es days. difícil encontrar gente en Poor estos bears días would que rather trabaje. smirk than lift, and the Y crowns la don't have the corona no es la back misma door que anymore. antes y no creo que no volverá de esos tiempos. Vamos a preguntarle sobre los... Sounds like the Los crowns are reales, taking los their realistas. defeat pretty hard. Yeah, I've always stayed out of politics. Bad for business. para Crown, el negocio. forbear, I don't care. As long as that coin is true. My philosophy is what's done is done. Live and let El live. tipo mientras The consiga grass is plata no le always importa quién greener, gobierna. no? O sea, eso es básicamente lo que dice. Vamos a preguntarle sobre I guess the estos. forebears are still savoring victory in the Civil War, eh? Yeah, you could say that, although you might not want to say it in their A ver cómo se puede faces. saltear They're a esto. touch. No, porque con escape me voy para atrás. Pero salteo la charla. A ver esto. I've been up north for years, but I was pretty sure the forebears won the war. Tuve mucho tiempo en el norte, pero estoy seguro que Of los course forebears they did. ganaron. Por And supuesto the que lo forebears hicieron. like to bust up the dragon tail just in case anyone doubts it. Some ungenerous crowns like to point out the imperial flags flying all over the palace and the imperial soldiers patrolling the streets. Como que a él no le Not concierne my nada de lo que concern, pasa, though. You básicamente. know what I mean? Bueno, muy bien, vamos a preguntarle sobre Dragon I'm Tail. supposed to meet a friend at the Dragon Tail. Para Can que you direct básicamente nos dirige hacia ahí. It's the only watering hole in town. Follow the ramps uphill to the town square. Bit of friendly advice, watch your step. Bien, The dice que tengamos forebears are cuidado a ahí touchy también, lot de these no days. hacer enfurecer a nadie, nada por el estilo. Me encanta cómo habla y toda esa mano cuadrada rancia que tiene. Y ahí se quedó paralizado. No sé, a ver, contractor, ¿qué You corcho call es? yourself a contractor. ¿Qué significa que eres What un does that mean? contratista? Over here we have someone who needs something done. Over there we have someone who's looking for Busco work. solamente gente que quiera trabajar. How do they find each other? That's where I come in. Perfecto, bueno, nada más. Sobre trabajo seguramente nos dará una misión. Pero no sé qué tan viable es hacer la misión. Esto no es un RP. Vamos a preguntarle igualmente, a ver. Tell me about this job you have for me. A simple task. Pick up an amulet from the Gasta and deliver it to the governor's palace. Bien. Now, to be honest, I've been having trouble finding someone to take the job. But I'm sure a robust lad such as yourself pays no attention to silly Bien, local por supersticiones, superstitions. dice que es por un tema Are del you amuleto. interested? La verdad que es fácil, vamos a poner que Sure. sí. I'll take the job. Ahí va. Splendid. Here's your 100 gold. I'll have the rest for you after you deliver the bien. amulet to the governor. Well, I'm sure you won't have any trouble, but, Dice que mejor que hagamos este trabajo durante el día. During the daylight. Bien, por temor a los ladrones. Bueno, listo, ya está. We'll talk No hablamos later. más. Y eso sería todo. Bueno, la primera misión simplemente es llevar un collar hasta la residencia del gobernador. Se me hace que es más que eso. Algo malo va a pasar. En este juego no está todo medio... No es sencillo. Ah, acá está la mujer que quería hablar. Vamos a hablar con ella. Hey, sailor. Ahí está. A ver. May I trouble you for a moment, my lady? Lady, you say? You must be new in town. Debe ser nuevo en la If I ciudad. still would have remembered you. Si no te Cyrus, recordaría, at your Cyrus a service. tu servicio. Bien, le voy a preguntar sobre Do mi you know a hermana. young lady named Izara? My sister, last seen over 3 months ago. Azara, yes. I see the family resemblance. No puedo decir que la Can't say I conozca, know her, pero though. ella fue She was all caught up in them troubles atrapada we en, had when we were young en sus princes. problemas y no sé qué. Ay, no pude leer, maldita sea, me lo hizo muy rápido. Bueno, no sé, nada más, nos dio algo de información, pero no nos We'll habilitó más talk nada. later. Be careful. Era simplemente para saber qué decía esa charla.
Bueno, gente, yo creo que lo mejor es dejar por acá el primer capítulo. En el que sigue vamos a hacer esa pequeña misión de ir a entregarle el amuleto al gobernador de día. Y después vamos a ir al Dragon Tail a hablar con Tobías para continuar lo que son las misiones principales. Así que bueno, nuevamente bienvenidos a Elder Scrolls Redguard. Lo que estamos haciendo es completar los que nos faltan para PC. Posiblemente haga un remake de las otras series, ya sea Arena, Daggerfall, Morrowind, Skyrim o Oblivion, que son de hace años. Y es mejor quizás hacer una serie nueva, actualizada con mi voz también de adulto. Así que nada, gente, les mando un saludo, gracias por acompañarme, que la pasen bien y recuerden dejar sus comentarios ya que siempre respondo todo. Muchísimas gracias, nos vemos en el capítulo 2. Gracias, chau chau.